Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso vamos a estar repasando 10 partidos arreglados o bajo sospecha bastante fehaciente de que hubo algún tipo de arreglo, ya sea hablando de guita o hablando de un pacto tácito, en algunos casos de no agresión o en otros casos de que convenía que gane alguno de los equipos por circunstancias que vamos a estar repasando ahora. Creo que vale la pena hablar de estos partidos, son partidos que han quedado manchados en la historia de nuestro fútbol y que vamos a estar repasando cada uno de los casos en particular y por qué se sospecha de estas razones, porque la realidad es que ninguno de estos casos se pudo probar fehacientemente que el partido estuvo arreglado, porque si se puede probar eso directamente hubiese habido un montón de sanciones, inclusive quizás el partido se hubiese repetido. Pero vamos a estar repasando estos 10 casos, que espero que les gusten, que me sigan en mis redes sociales y se suscriban al canal, y arrancamos con el primero. Si bien la idea es hacer el video acerca del fútbol argentino, creo que no podía dejar afuera uno de los partidos más polémicos de la historia de nuestro fútbol y uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales. Claramente creo que todos se deben imaginar a qué partido me refiero, el famoso partido entre Argentina y Perú del Mundial 78 correspondiente a la segunda fase. En esa época se jugó una primera fase, como todos conocemos, con 4 grupos de 4. Una vez avanzaban estos, 2 de cada grupo se armaban 2 fases o 2 grupos más de 4 cada uno, y los mejores de cada grupo accedían a la final, mientras que los segundos jugaban el tercer y cuarto puesto. Argentina llegaba al último partido de esa serie, que era un grupo que conformaba con Brasil, con Perú y con Polonia, con la necesidad de ganarle a Perú por 4 o más goles para poder pasar a Brasil. Un Brasil que había ganado su partido y que tenía prácticamente todo hecho para llegar a la final. ¿Cómo fue el resultado de ese partido? Argentina ganaría 6-0. Obviamente de esa manera perjudicó a Brasil y pasaría a la final, que después, historia conocida, le ganaría a Holanda. La realidad de esto es que hay muchas cosas que se han hablado detrás. Un Perú que en 5 partidos que había jugado previamente había encajado o había recibido solamente 6 goles y en un partido recibió la misma cantidad. No era un mal equipo ni mucho menos. Un partido que se habla mucho que tuvo vinculaciones con un plan o una especie de acuerdo que hubo entre Argentina y Perú llamado Plan Cóndor, en el cual, entre otras cosas, Argentina aceptaba liberar 13 prisioneros peruanos, negociando obviamente con la dictadura que estaba en ese momento Argentina, a cambio de que Perú entregara ese partido. Inclusive se ha especulado después de 40 años con la posibilidad de retirar el Mundial a Argentina en algún momento, pero la realidad es que nunca se pudo probar nada. Argentina fue campeón del mundo, es uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales y seguirá siendo un misterio qué fue lo que pasó realmente en ese 6-0. Otro partido, ya ahora sí volviendo al fútbol argentino, pero no puntualmente a nuestro fútbol, sino a la Copa Libertadores, pero que tiene implicado a 2 equipos argentinos, por eso vale la pena agregarlo, fue lo que pasó en la Copa Libertadores del año 1991. Boca y Oriente Petrolero, el equipo peruano, se enfrentaban en la Bombonera, un Boca que estaba arriba de este equipo boliviano, 7 u 8 goles por encima, tranquilamente le hubiese ganado, y sobre todo de local, porque como todos sabemos, en La Paz se te puede complicar, pero de local a los equipos bolivianos generalmente casi todos los equipos le ganan de muy fácil, o sea, realmente son equipos muy, pero muy endebles. ¿Qué pasaba? Había un asterisco en este partido que se iba a disputar. Si Oriente Petrolero, o mejor dicho, si Boca no ganaba y Oriente Petrolero lograba sumar puntos, automáticamente River quedaba fuera de la Copa. ¿Cómo fue el resultado de ese partido? 0-0. Prácticamente no se atacaron, apenitas insinuó un poco Boca, Oriente Petrolero obviamente hizo todo lo que pudo para mantener el resultado y de esta manera pasó de fase y River quedó fuera de la Copa. Otro partido bastante polémico que hubo en su momento fue en la primera división del fútbol argentino por el año 94 entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y el Club Deportivo Mandillú. Como todos lo conocemos, ese equipo correntino que en una época tuvo mucho, pero mucho que ver con la historia de Diego Armando Maradona, el primer equipo que dirigió, un equipo muy vinculado a esto que hoy en día prácticamente no existe. 2 equipos que ha dirigido Maradona, Gimnasia y Mandillú. Estudiantes de La Plata se encontraba muy mal con los promedios, era algo que él lo estaba atosigando en ese momento y peleaba mano a mano la posibilidad de descender con Mandillú. Fecha 16 de ese torneo, los correntinos visitaron al Lobo, que no venía mal ni mucho menos, y prácticamente lo recibieron con una ovación. Estaba todo el escenario dado para que Mandillú obtenga un resultado positivo que lo complica a Estudiantes. Ganaron 1-0, prácticamente festejaron el gol y dejaron a Estudiantes al borde del descenso, que años más tarde, después, fechas más tarde, se terminaría consumando. Años más tarde, casi 11 años después, una de las figuras, uno de los jugadores más reconocidos que tenía Gimnasia en ese plantel, como es Jorge San Esteban, dirían que si bien no hubo plata de por medio, hubo una especie de arreglo interno para que Gimnasia termine dejando perder ese partido.
Vamos a ir ahora al ascenso argentino, porque realmente es un caso muy pero muy paradigmático y muy llamativo por la cantidad de elementos que tienen, que hicieron que sea uno de los partidos más irregulares seguramente de la historia contemporánea de nuestro fútbol. Torneo Argentino A, temporada 2006-2007, Central Norte de Salta contra 9 de Julio de Rafaela, última fecha. Central Norte ya se encontraba descendido y jugaba con un 9 de Julio que sí clasificaba, si ganaba ese partido clasificaba a las finales, que no hecho menor, peleaba mano a mano con Juventud Antoniana, que para el que no lo sepa, Juventud Antoniana es de Salta y es el clásico rival justamente de Central Norte. El partido en los primeros 45 arrancó con un 1-0 para Central Norte, se empezaba a ir el segundo tiempo y no encontraba la forma Rafaela de poderla dar vuelta, y se escucha a los pocos minutos al técnico de Rafaela decirle a los de Central Norte y sobre todo al técnico que se dejen empatar, que no, obviamente no van a querer que Juventud Antoniana salga campeón, y que si si en este caso Central Norte necesitaba una victoria, él se los hubiese dejado ganar. Un gesto medio de aceptación por parte de Central Norte hizo que una mano infantil, en un penal prácticamente inexistente, termine con un gol a favor de 9 de Julio y un empate 1-1. Hubo un montón de denuncias por parte de Juventud Antoniana luego de este partido y se pudo comprobar en este caso que sí, hubo algo bastante raro y terminó con una suspensión para ambos DT de 5 años sin poder dirigir y también una sanción para el tribunal la terna arbitral que terminó cobrando ese penal que fue una boludez. Otro caso también se dio en el año 95, en un partido entre Independiente y Vélez. Vélez y Racing, obviamente el clásico rival de Independiente, peleaban mano a mano el título. Y en la última fecha, Vélez visitaba a Independiente. Prácticamente desde el minuto 1, Independiente no jugó nada, Vélez le metió un gol en el minuto 5, terminó ganando 0-3, Vélez salió campeón y terminó perjudicando a Racing, y de esta manera también siempre se sospechó que este partido tuvo algún tipo de arreglo, o mejor dicho que los jugadores de Independiente fueron para atrás. Argentino Junior vs River en la Apertura 97. En la última fecha de este torneo, el empate le servía a ambos. ¿Por qué? River con un empate salía campeón y automáticamente lo perjudicaba a Boca, que era el equipo con el cual peleaba mano a mano, y al mismo tiempo Argentino sumaba un punto clave para el descenso. El partido arrancó con un gol del Matador Salas, ganando 1-0 River, y a poco más de 20 minutos que termina el partido, Argentino Junior terminaría empatando, no patearon más al arco, prácticamente se la pasaron pasando la pelota de lateral a lateral. Y lo que también llamó mucho la atención es que los jugadores que más insinuaron que querían seguir jugando fueron los delanteros de Argentino Junior, que cuenta la historia que el Polo Quintero, que era uno de los delanteros de ese momento, terminó cagándose a trompada en el vestuario con alguno de los compañeros, y el otro delantero terminó siendo a los pocos meses o a las pocas semanas vendido al fútbol mexicano. Banfield contra Rosario Central del año 2003. El empate le servía a los dos. Por un lado, Banfield le servía un montón en la pelea por el descenso, prácticamente era un punto clave para salvarse de la promoción, y en el caso de Rosario Central ese punto le aseguraba la obtención de la clasificación a la Copa Sudamericana y quizás le abría la puerta para clasificar a la Copa Libertadores. Absolutamente ninguno de los dos pateó el arco, o sea, no estábamos mintiendo, no pateó nadie, era todo el tiempo pase entre los centrales, pase al lateral, volvía al 5 al lateral. No hubo nada, solamente se recuerda un solo tiro de más de 35 metros por parte de Banfield que no inquietó a ningún arquero. Y ya después, cuando el partido se empezaba a morir, se escuchaba el cántico de las hinchadas en esa época que decía ya lo ve, esta noche empatamos 0-0. Boca contra Newell's en el Apertura del año 2004. Torneo que, si no me equivoco, es el Newell's de Américo Rubén Gallego, que terminaría saliendo campeón. Un torneo que, como comenté en otros videos, no tuvo una gran obtención de puntos, 36 puntos por parte de Newell's, hasta que salió el San Lorenzo de Pizzi. No había otro equipo que había hecho tan pocos puntos en un torneo. Al margen de esto se encontraba puntero Newell's, solamente a un punto de River, que era su escolta y el principal perseguidor. Visitaba la Bombonera, que hacía un montón de años que no lograba ganar allí el equipo rosarino, pero esa tarde, desplegando un buen fútbol, es cierto, pero con un Boca muy pero muy tibio, terminaría ganándole 3-1. Lo que queda también, obviamente siempre se sospechó que ese partido le convenía a Boca perderlo, pero también quedó la anécdota de que la Boca, o la 12 mejor dicho, terminó cantando me parece que River no sale campeón porque Boca lo cagó. Otro partido que también tiene involucrado a Boca y que también tiene involucrado a Gimnasia, que ya lo hemos mencionado en los partidos sospechosos con Mandillú, fue en el año 2006. Es uno de los partidos que más irregularidades se han visto en 90 minutos a lo largo de la historia del fútbol argentino. Un partido que Boca encontraba con el equipo Ceneice puntero, que jugaban de Gimnasia en el Estadio Único. Tras 45 minutos, en ese momento ganaba 1-0 Gimnasia con un gol del penal del Tanque Silva, pero durante el partido, en el momento ese, el árbitro era el Sargento Jiménez, un árbitro muy polémico y muy riguroso que ha tenido nuestro fútbol, el pelado, había molestado a más de medio equipo de Gimnasia. ¿Qué es lo que ocurre? En el entretiempo se acerca el presidente y parte de la barra
a recriminar al arbitraje y el sargento Jiménez decide suspender el partido por las irregularidades que estaban ocurriendo. El partido se jugó 2 meses después, pero la situación había cambiado, porque en ese momento el Boca puntero peleaba mano a mano con Estudiantes de La Plata, quien podía llegar a ganar el título. Y encima, para colmo, en ese torneo, Estudiantes le había ganado el 7-0 famoso a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo cual el Lobo, que de por sí no quiere que gane Estudiantes, estaba más dolido aún. Ese partido, que se jugaron 45 minutos, terminó con un 4-1 a favor de Boca. O sea, una locura total que pasó de un 1-0 a comerse 4 goles de la nada. Claramente la idea era que Estudiantes no salga campeón. En este caso intervino el Coporcede, una de las entidades para regular este tipo de partidos que no quedan claros. Fueron todos citados a declarar, inclusive hubo algún que otro jugador de Gimnasia que dijo que no hubo plata de por medio, pero que hubo varias cosas raras en ese partido que no saben qué explicar. Y por último, para cerrar, uno de los más recientes, seguramente que nadie lo ha aceptado y creo que jamás lo va a aceptar, como la mayoría de estos partidos. Realmente es raro que un jugador salga a decir sí pasó, pero que cada vez que le preguntas a un jugador de Racing te dicen que no pasó nada, que jugaron con todo. Pero la realidad es que es muy sospechoso lo que terminó ocurriendo. Fue un partido entre Quilmes y Racing en el final del año 2013, pongámonos en contexto. Independiente es el torneo que termina descendiendo, peleaba mano a mano con Quilmes a ver quién podía descender. Los puntos, cada punto y cada partido era clave en esa lucha. Y en un partido que se había especulado durante toda la semana, inclusive habían salido a hablar jugadores de Racing a decir que nadie iba a entrar al partido, que querían ganar con todo. Quilmes en cancha de Racing le terminaría ganando 1-0. Es raro, fue realmente lo que pasó, nadie reconoció que la barra lo apretó, pero inclusive se ha especulado con eso, que la barra fue a hablar durante la semana para que los jugadores de Racing terminen perdiendo y que Independiente descienda, cosa que finalmente después terminaría ocurriendo. En fin, no mucho más para decir, espero que les guste mucho la idea del video, que les haya parecido interesante, creo que era algo que no había hecho hasta ahora, hablar acerca de estos partidos, y me pareció bastante copado. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal secundario y no mucho más, gente. Nos estamos viendo mañana en otro video.